Continuamos en A Tiempo. Ahora es momento de revisar en esta primera emisión un poco cuál es la situación y el panorama venezolano. Nos vamos a centrar en un tema que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo para exigir políticas públicas de protección. Se trata del balance de los feminicidios ocurridos en Venezuela. Tenemos para ello vía telefónica a Aimé Zambrano, directora editorial y fundadora de Utopix, coordinadora del monitor de feminicidios Utopix. Bienvenida, Aimé, feliz año, ¿cómo estás? Feliz año, de verdad muchísimas gracias por la invitación de ustedes al espacio, a hablar de este tema tan Sí, importante. sí, señor, un tema muy importante, que sobre todo el llamado principal es a tener políticas públicas para poder proteger a las mujeres venezolanas. Hablaban ustedes en noviembre, unas cifras de enero a octubre de al menos 169 casos y feminicidios, 10% de ellos eran niñas. Hablaban además una cifra que alerta que era un asesinato cada 43 horas y un feminicidio en grado de frustración cada 39. ¿Cómo terminó cerrando el año, Aimé? Bueno, en el subregistro que hacemos, generalmente lo cerramos al mes siguiente, ¿no? Uh-huh. Y tenemos registrados hasta el mes de noviembre. Okay. Entonces, el total que tenemos desde enero hasta el mes de noviembre es de 186 casos de femicidios consumados. Igualmente, la media sigue siendo un femicidio consumado cada 43 horas. Pero cuando nos vamos al tema de los femicidios en grado de frustración, hemos visto un incremento muy grande desde igualmente este subregistro que hacemos y contabilizamos 211 casos hasta el mes de noviembre. ¿Ok? Este es un incremento que hemos visto durante este año muy alto con relación a este tema. Y hay que hablar de que, bueno, un femicidio en grado de frustración es casi el asesinato de una mujer, es casi un femicidio consumado que no ocurre porque, bueno, intervienen cuerpos policiales, intervienen vecinos, familiares y evitan que ocurra el asesinato. Pero esto, por supuesto, deja secuelas físicas, psicológicas y, bueno, sociales, porque implica un hecho donde la mujer casi es asesinada. Y otra cosa que hemos visto es que está ocurriendo un incremento en casos donde se está intentando utilizar fuego, ¿ok? Para asesinar, ¿no? Entonces esto también es un llamado porque esto también implica un tema de ensañamiento y un tema en el incremento del hecho de la violencia. Me llama la atención eso que estás comentando y es que la Fiscalía en su balance había señalado que había bajado los casos de violencia contra la mujer. Ellos decían que esto había ocurrido entre 2017 y 2022, que para 2023 se hablaban de 12.509 casos, mientras en 2017 eran 36.000. Sin embargo, hacía referencia que hay una violencia mucho más grande. ¿Cómo ven ustedes desde Utopix el panorama? ¿Realmente han bajado el número de casos o es que están bajando el número de denuncias? Mira, con relación a, por ejemplo, los femicidios consumados, sí hemos visto que han bajado, ¿ok? Los casos de femicidios consumados con relación a años anteriores. El año pasado, nosotras al cierre contabilizamos 240 casos de femicidios. Este año creemos que la media va a llegar aproximadamente a 200 casos. Entonces vemos que hay un descenso, pero siempre hacemos el alerta de que nosotras hacemos un subregistro. ¿Qué implica esto? Que estamos hablando de los casos que aparecen en los medios. ¿Qué pasa? Pueden estar ocurriendo casos que los medios no estén recogiendo. Entonces, claro, puede que esté ocurriendo más casos en el país. Entonces, nosotros hacemos un intento de acercarnos al escenario, ¿no? Pero el tema de las denuncias, sí hemos visto que cuando hablamos con organizaciones de la sociedad civil que hacen acompañamiento a casos y cuando hablamos con mujeres víctimas o sobrevivientes de violencia, muchas veces alegan que cuando van al tema de la denuncia siempre es muy cuesta arriba. ¿Por qué? Porque a veces hay desconocimiento desde los mismos funcionarios y funcionarias de los órganos receptores de denuncia de todo el protocolo, ¿ok? Y esto pasa, primero, bueno, por una ausencia de formación y cuando se da la formación generalmente hay una alta rotación de estos funcionarios y funcionarias. Entonces, son funcionarias
o funcionarios que recibieron la formación, pero que o se fueron o pasaron a otro sitio, y los que entran no manejan muy bien la información. Entonces, más bien, bueno, podríamos decir que lo que creemos es que hay un desconocimiento, muchas veces las denuncias no se toman, muchas veces las mismas mujeres dicen que han ocurrido casos de revictimización. Y el llamado que hacemos siempre es que no puede ser únicamente el sistema de justicia o el Ministerio del Poder Popular, para la Mujer y la Igualdad de Género los que estén trabajando en un plan en Venezuela. Tiene que ser todo el cuerpo del Estado el que se dedique a esta tarea, así como se hizo con el tema de la pandemia. Entonces tiene que haber un plan de prevención para evitar todo lo que tiene que ver precisamente con el tema de la violencia, y esto pasa por, bueno, los ministerios de educación, sea educación superior y educación en general. ¿Por qué? Porque tiene que hablarse en escuelas, liceos, en universidades de este tema. Igualmente, bueno, campañas divulgativas, formativas, relacionadas a esta temática, donde, bueno, las mujeres sepan a dónde denunciar. Para ti lo más importante, Aimee, sería sobre todo vencer ese miedo a presentar la denuncia y que exista, por supuesto, una estructura que permita proteger a la mujer en este proceso de denuncia y de exposición del caso como tal. Sí, tal cual. Porque además hay muchas organizaciones que pueden hacer ese acompañamiento. Cuando una mujer se siente en riesgo, sienta que, bueno, que está siendo víctima de violencia, hay organizaciones que hacen el acompañamiento durante todo el proceso, y que fácilmente está también, y esto tiene que saberlo la población, y una mujer es el ente encargado desde el Estado de hacer la gestión de los casos, y tiene una línea que es el 0800 Mujer. Allí se puede llamar y ellas van a hacer todo el tema del acompañamiento, además que tienen presencia a nivel nacional. Igualmente, bueno, organizaciones como Tinta Violeta, organizaciones como el Centro de Estudios de la Mujer, esta Funda Mujer, o sea, a nivel territorial además hay organizaciones que están también haciendo esta tarea por estado. Y que fácilmente su acceso a las líneas telefónicas, incluso a sus sedes físicas, está en redes sociales. Entonces, bueno, que esto se sepa, porque a veces también hay un tema de desconocimiento y las mujeres se sienten muy vulnerables a hacer cualquier proceso de denuncia. Entonces, bueno, que sepan que no están solas, ¿no? Además, rescatando esas últimas palabras, Aimee, este es un proceso en el caso de violencia contra la mujer que cualquier persona puede denunciar. También si la mujer que está siendo víctima de violencia siente que su vida está en riesgo, cualquier familiar, cualquier vecino puede, por supuesto, hacer el señalamiento para salir en ayuda de la víctima en este caso. Ahí me llama la atención el tema del 10% de casos de niñas, lamentablemente, que están incluidos en esta cifra, y quisiera saber además cuáles son las entidades que más se reportan este tipo de casos. Mira, con el tema de las edades sí hemos visto un incremento con relación a los femicidios consumados en niñas y adolescentes, ¿no? Y los estados del país donde han ocurrido, mayor cantidad de femicidios, son estados donde hay una gran cantidad de población, donde están las ciudades más grandes. Y los que van punteando durante lo que fue en 11 meses, fue el estado Lara, el estado Lara, Aragua, Miranda, Zulia, Anzoátegui, Carabobo, Distrito Capital, Bolívar, Y cuando nos vamos a lo que es la región andina, que a mí esto me llamaba mucho la atención, el estado Trujillo, a pesar de ser el estado Táchira, un estado fronterizo, tiene menor cantidad de casos reportados desde los medios enfocados en este tema de los femicidios consumados. Y cuando nos vamos a Oriente, vemos que el estado Sucre, se han incrementado casos en comparación al estado Anzoátegui, que esto es como una diferencia con relación a años anteriores. Y sabemos que en el estado Sucre hay una situación de violencia muy fuerte, pero además hay todo un tema asociado a, bandas, que esto también es algo que nosotras reportamos, que tiene que ver con los femicidios, no únicamente a manos de parejas, exparejas o familiares, sino femicidios a manos de bandas delincuenciales, ¿no?
¿Cómo crees que debe ser el trabajo también desde el hogar? Porque muchas veces no solo es la información que se puede dar desde las instituciones, sino el trabajo al interno de cada casa. Mira, que también tenemos que hablar y que tenemos que decir. Es muy importante el tema del ejemplo, ¿no? El tema de qué le enseñas tú a niños, niñas y adolescentes dentro del hogar. ¿Qué pasa? Muchas veces, y sabemos que es así, el tema del machismo, ¿ok? Se refuerza dentro del hogar porque, bueno, se han crecido con ciertos valores. Y generalmente el tema de la violencia tiene que ver precisamente con cómo cuando algún tipo, todo esto que tiene que ver con estos estereotipos de género, con esa mirada que a veces hay de cuáles son los roles de las mujeres, cuáles son los roles de los hombres, ¿ok? Cuando ocurre, por ejemplo, dentro de la casa un cambio en esto, ¿sí? Y lo vemos en los titulares, hay titulares, por ejemplo, que dicen que una mujer casi es asesinada por no tenerle la cena lista al esposo, ¿ok? Y la violencia precisamente es la forma en que se intentan que estos valores no cambien. Entonces lo principal es, de una u otra forma, cambiar estos estereotipos de género, eh, entender que en un hogar, ¿no? Y esto es un ejemplo muy concreto, cuando nos vamos, por ejemplo, al tema de las tareas de la casa, el tema de los cuidados de la casa, esto no únicamente tienen que hacerlo mujeres o niñas o adolescentes en el hogar, sino que tienen que hacerlo toda la familia, tanto hombres como niños, como adolescentes varones, y que bueno, por supuesto las mujeres, las niñas también. ¿Por qué? Porque el hogar es de todos y todas. Entonces esto de una u otra forma va cambiando en cierta manera todo esto que tiene que ver con ese reforzamiento de esos valores machistas, muchas veces violentos, ¿ok? Igualmente, bueno, el tema de los micromachismos, empezar como a investigar qué tipos de violencia existen y además desmontar un mito que, bueno, sabemos que es histórico, que es que cuando hay una pelea, ¿ok? Ya sea de vecinos, ya sea de familiares, las familias, los vecinos intentan no meterse porque piensan que es un asunto íntimo o privado. Y como vemos, cuando hablamos de los femicidios en grave frustración, muchas veces familiares y vecinos son los que evitan que esta mujer sea asesinada. Entonces hay que entender que cuando ocurre un hecho de violencia en el entorno del hogar, en el entorno comunitario, también es responsabilidad de nosotros y nosotras, y que bueno, sí tenemos que intervenir, así sea para llamar a la policía, así sea para tocar la puerta. ¿Por qué? Porque podemos estar previniendo que ocurra un femicidio. Es así, Aimee. Quisiera saber si ustedes además han logrado trabajar con otras ONG justamente para tratar de que las cifras que mantienen sean lo más cercana posible al panorama que se está viviendo. Lo digo porque también en las cifras de SECODAP el año pasado el tema del maltrato, o sea, las niñas y las adolescentes también iban incrementándose. ¿Cómo han logrado ustedes forjar ese núcleo y esa red de apoyo y de trabajo para mantener estas cifras actualizadas? Bueno, mira, nosotros trabajamos en conjunto con Tinta Violeta, ¿ok? Cuando alguien, por ejemplo, necesita algún tipo de gestión de casa, algún tipo de acompañamiento, bueno, generalmente con Tinta Violeta hacemos la articulación. Trabajamos también dando talleres formativos, ¿ok? En escuelas, en universidades, incluso, bueno, con periodistas. Hay organizaciones como EXO, que también es una organización de la sociedad civil que trabaja el tema de trata, y también trabajamos en conjunto con ellos y con ellas. Con SECODAP dimos un taller también en conjunto precisamente para hablar de estas temáticas, y además nos damos cuenta de la importancia, ¿no?, de este trabajo y de que en conjunto logremos tejer planes, hacer propuestas relacionadas al tema de la violencia. Algo que queremos hacer este año tiene que ver precisamente con formación enfocada en el monitoreo, ¿no? Okay. En el monitoreo con perspectiva de género de diversos casos de violencia, de distintos tipos, porque esto también hay que decirlo. En Venezuela ocurren 25, en Venezuela, perdón, están tipificados 25 tipos de violencia en la ley. Entonces nosotras, por ejemplo, estamos haciendo el levantamiento de un tipo de violencia,
pero están ocurriendo cualquier cantidad en Venezuela. Entonces se necesitan organizaciones que estén haciendo el levantamiento de esta información. Igualmente, bueno, hemos trabajado también con organizaciones que levantan casos relacionados a lo que es la violencia por la vía digital, que hay una organización que se llama Activistas por el Software Libre, de mujeres que están haciendo esto y que además han hecho propuestas de reformas a la ley. Entonces, parte de la premisa de nosotras es que si no trabajamos en conjunto, es muy difícil que logremos tener incidencia, tanto en la sociedad en general como en espacios del Estado, que al final son de una u otra forma los que están haciendo las legislaciones y los que tienen que tomar medidas y cartas en el asunto. Justamente, Aimee, ¿cómo va a ser el cronograma de Utopics? ¿En qué se van a centrar en este 2024 para tratar que estas cifras, no solo de femicidios, sino también de las agresiones, disminuya y tener sobre todo mayor información y divulgación que llegue a las mujeres de Venezuela? Bueno, mira, una de estas cosas tiene que ver, precisamente con el desarrollo de investigaciones, de indicadores. Y esto lo hemos venido haciendo con Éxodo, por ejemplo, en el caso de mujeres desaparecidas, mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas. Porque hemos visto que, por ejemplo, en Venezuela no existe una alerta, como existe en otros países, como la alerta ámbar, la alerta alba, donde apenas ocurre la desaparición de una mujer, todos los cuerpos de seguridad se mueven en la búsqueda, ¿no? Entonces, en base a que hemos visto como que existen estas falencias, además que las desapariciones de mujeres no están tipificadas como un tipo de violencia dentro de la ley, queremos comenzar a poner la lupa en este tema. Ese es uno. Igualmente, ver cómo podemos formar observatorios de organizaciones en los territorios. En este caso, disculpa, en este caso, ¿llevarían una propuesta oficialmente a la Asamblea Nacional? Ya en algún momento se hizo, porque hubo una segunda reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el 2021, pero sí, la idea es ir a la Asamblea, ¿ok? Comenzar a hacer incidencia, pero también hacerlo vía redes sociales, vía organizaciones de mujeres, vía organizaciones feministas, y siempre el apoyo que dan los medios también es muy importante, porque esto permite que una problemática se muestre y de una u otra forma cuando tú comienzas a mostrar que esta problemática está presente, esto permite que muchas veces el Estado también tome cartas en el asunto. Creo que con los femicidios también ha ocurrido un poco eso, hablar del tema, comenzar a mostrar números, comenzar a hablar de los casos y además hacer acompañamiento a familiares de víctimas de femicidio que también han hecho su ruido a través de las redes. Esto ha permitido que se empiece a hablar aún más del tema y que además la sociedad en general esté, creo yo, más consciente de todo el tema de la violencia y lo que puede ser y la consecuencia mayor de la violencia, que es el tema del asesinato, ¿no?, de la mujer. Muchísimas gracias, Aimee Zambrano. Ella es directora editorial y fundadora de Utopics, coordinadora del monitor de femicidios. Esperemos que en este 2024 estas cifras disminuyan y se dé el apoyo respectivo a todas las mujeres, sobre todo para que sientan esa protección para poder denunciar. Muchísimas gracias. 7:14 de la mañana en A Tiempo. Es momento de ir a una pausa comercial. Ya venimos con más.